ese proceso de asesoría para poder revisar esas evidencias y tratar de ponernos al día, en este caso con la formación. Ok, importante eso, Félix. Eh, si quieres comparto, puse martes y jueves. Sí, yo vi que tenías 2 días en este caso para las asesorías. Cuando tienes algún tiempito, te comparto aquí por el escritorio para que visualicemos y tú me dirás si quieres reservarlo o yo te lo dejo para que entonces lo hagas de forma individual y reserve ese espacio. Recuerden que el enlace lo tenemos. Ok, vamos a compartir aquí. Para esta semana que tenemos a Félix, martes y jueves, estas son las horas que están seleccionadas. Te voy a compartir el enlace si quieres para que entonces después de clase organices un espaciecito que tú tengas y puedas incluirte dentro de estas. A ver, me coloco en la cuenta que corresponde para que podamos. Permítanme aquí un momentico. Yo ingreso para poder compartir el enlace y entonces Juan lo tenga aquí a la mano también. Ok, compartir. Hecho. Entonces Juan, te lo voy a compartir por el chat del Meet para que guardes ese enlace, esa dirección que vamos a tener allí. Y entonces a través de ese enlace tú puedes seleccionar en esos horarios que están establecidos allí cuál es el que más te conviene para tener lo que llamamos una asesoría personalizada, donde solamente vamos a estar tú y yo revisando esas evidencias y apoyándolos en cualquier cosa o inquietud que ustedes necesiten. Listo. Entonces lo importante es que hagan su espaciecito. Estamos en este momento disponibles con lunes y miércoles en la noche porque tengo un profesor de inglés que está apoyando la ficha presencial y en esos 2 días no tengo que viajar hacia el municipio donde doy las actividades presenciales. Entonces vamos a aprovechar ese espacio para que entonces podamos, aquellos que tengan un horario laboral que se les dificulte programar esas sesiones de clase en el horario diurno, lo podemos trabajar en el horario nocturno. Lo importante es hacer ese, como quien dice, esa conexión y establecer de una vez y reservar ese espacio. A ver, mis corazones, entonces en este momento nosotros estamos en formación, vámonos a ubicarnos en nuestra formación. Les voy a recomendar, acuérdense que les he dicho que la idea es ir tratando con complementarias que el SENA nos brinda a través de Sofía Plus, que nos van a ir permitiendo conocer otra información adicional para ir enriqueciendo ese terminología y ese bagaje que debemos manejar, ese léxico que debemos manejar a nivel de tecnología. ¿Cuál es la otra complementaria que les recomiendo? La voy a mostrar aquí, muchachos, porque la estoy haciendo. Yo estoy haciendo las complementarias primero y estoy visualizando cuál es el material de formación y realmente si nos van a aportar a nuestro desarrollo de proyecto. Y déjenme decirles que estoy terminando otra de las que, aparte, se inscribieron en la metodología Scrum, corazones. Recuérdense el enlace que yo les envié la vez pasada, que teníamos para incluirnos dentro de lo que era metodología Scrum, y así ustedes, aunque ya hemos trabajado bastante la parte conceptual de la metodología dentro de la formación, la idea es que ustedes ya tengan ese certificado de que al menos en fundamentos básicos del Scrum ustedes ya tienen, en este caso, una formación. ¿Por qué? Porque el SENA les va a permitir descargar ese certificado. Yo también, Juan, como que nos abrieron todos al mismo tiempo. Si tienes alguna duda con respecto a las actividades de evidencia que se van a entregar, si quieres trabajamos también en las horas programadas, esas evidencias que tienen allí, muchachos, porque realmente el curso es todo lo que hemos visto hasta ahora con Scrum, la parte de lo que son los sprint diarios, los backlog, es decir, mis actividades de desarrollo. Obviamente que ellos nos dan un caso de ejemplo para desarrollarlo, todos estos artefactos de entrega, pero la idea es esa. La idea es que vamos a tener para su hoja de vida ese certificado que dice que ustedes ya tuvieron algún tipo de interacción con conocimientos básicos de Scrum. Entonces,
Félix, si no estás en esta parte del Scrum, recuérdense que los invito a que nos inscribamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, recuérdense que de todos modos muchas de estas ofertas son según la disponibilidad. Entonces, a veces no están disponibles, no podemos, en este caso no tenemos en este momento oferta disponible. Vamos a colocar aquí formación virtual, a ver si me... No tenemos en Scrum. La otra que les recomiendo es esta que tenemos aquí. Vamos a ver si me deja visualizarla. Bueno, en realidad no sé qué pasa con... No tenemos ninguna de las formaciones en este momento activa. Vamos a ver si le damos una búsqueda en general. Dice que no hay. Sofía Plus en este momento no hay ninguna bolsa de trabajo a nivel de formación virtual. Bueno, seguiremos a medida que vamos avanzando haciendo las búsquedas, porque de todos modos recordemos que me imagino que están revisando qué es lo que falta para finalizar este año y hacer esa oferta en lo que es el último trimestre de la programación, y entonces hay que estar pendiente cuando abran de nuevo las complementarias para trabajarla. ¿Cuáles les recomiendo? Al que no está haciendo, pues en este caso Félix, te recomiendo la que trabajes Scrum, porque les voy a mostrar, pues les repito que yo también me hago la complementaria y se las facilito. En este caso el compañero Juan, que dice que ya está, esta es la que estamos trabajando. Recuerden que este enlace de esta inscripción lo hicimos como en abril, como en mayo. Mira apenas la fecha en que nos viene aperturando, es que porque es la cantidad de disponibilidad de aprendices para que esté el cupo lleno y no lo habiliten. Básico, totalmente lo que es Scrum, lo que son conceptos, características y explicarlo a un caso de estudio, que es lo que ellos manejan allí. La diferencia es que ahora, así yo conozca la herramienta, voy a tener un certificado que les va a importar en este caso para que ustedes vayan actualizando esa hoja de vida. ¿Cuál otra les recomiendo? Les recomiendo esta, mi corazón. Les recomiendo que trabajen cuando aperturen de una vez los complementarios, búsquenla, la que aparte que habla de PHP. Esta, desarrollo web con PHP. ¿Por qué? Porque comienza desde cero. Muy complementario, muy bueno la parte de lo que es introducirnos a toda esta parte de lo que es la programación en HTML. Aparte que ellos, mire, fíjate aquí que recomiendan unos materiales y unos enlaces con los cuales se apoya la formación muy completos, porque recuérdense que muchos se apoyan a veces de videos de YouTube, porque hay videos en YouTube que son sencillos de explicar, son fáciles de entender, las herramientas que emplean de manejo son sencillas y también nos va a facilitar esto. Este es otro que yo les recomiendo. Vamos a ir haciendo esa listica de elementos para trabajar. ¿Por qué? Porque uno de los les voy a colocar esto que está aquí es un Bootcamp, es una comunidad de desarrollo, y ellos aquí, mire, tienen unos cursos que se desarrollan gratis. Simplemente uno va viendo el video y ustedes lo van trabajando. Se los comparto por el chat en este momento. Pueden ir ingresando. Bueno, Félix, tampoco la idea es saturarnos de... No había visto tu mensaje allí. La idea es tampoco saturarnos de cursos y al final no termino respondiéndole a ninguno. No, tampoco es la idea. Debemos establecer nuestros propios límites en cuanto al tiempo y a la dedicación que le vamos a tener. Porque nada hago yo con hacer cursos por hacerlo y realmente no lo aprendo. Realmente no identifico, no me apropio de esos nuevos conceptos. Entonces, ¿para qué los voy a hacer? Solamente por el papel, y cuando en algún momento tenga que emplearlo o me pregunten sobre ese tema y yo no tenga ni la menor idea de lo que me estén hablando. No, tampoco esa es la idea. La idea es que, como les dije, estos son cursos complementarios que nos van a permitir expandir nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros saberes. Hay muchos que sí son prácticos. Es lo que te estaba diciendo. La idea es que nosotros limitemos. Sabemos que el tiempo nos gustaría que no fuera de 24 horas, sino como de 70 para poder estar en todos los que quisiéramos estar, pero hay que darle con tiempo, ¿sí? Esta área en la que nosotros estamos de desarrollo es muy compleja. Tenemos muchos lenguajes, hay muchas áreas de aplicación, hay muchas plataformas de desarrollo, son muchos entornos, son diferentes las necesidades. O sea, el mundo es complejo como todas las otras áreas de especialización. Entonces, debemos, como siempre, primero empezar a gatear,
como todo proceso de aprendizaje y antes de empezar a correr. Entonces, vamos bien, vamos trabajando en la formación a medida que ustedes vayan liberando, porque recuerden que esos cursos se cierran a medida que vayan liberando cursos y el tiempo pueden ir incluyendo algunos de los otros. Solamente les recomiendo esto para que se vayan enfocando. Cuando ya tengan su tiempito, trabajen los que son de programación que están en Sofía Plus. Todos los que puedan desarrollar. PHP, en el caso de orientación web, sí el desarrollo con el que vamos a trabajar ustedes en su proyecto formativo va hacia el área web. También tenemos los de Java, importante trabajar, así no los vamos a emplear como herramienta local, pero recordemos que los full stack, es decir, aquellos que trabajan detrás del servidor, del lado del servidor con los datos, hay full stack que solicitan con respecto a Java. Entonces, aquel que tenga su tiempo también puede orientarlo allí. Y entonces, esos cursos de complementaria de programación son buenos. Cuando tengan su tiempo, se los recomiendo que lo trabajen. Entonces, después de los anuncios parroquiales, vamos... A ver, chicos, denme un permisito, un momento, por favor. Chimuelo. Ay, me lo di ahí. Lo echamos. Pues vamos. Abajo. Chicos, qué pena, disculpen la interrupción, pero es que estas mascotas se pusieron a pelear aquí y tuve que separarlas allí un momento. Bueno, muchachos, revisando entonces nuestra formación con respecto a la siguiente actividad con la que vamos a trabajar, todavía no hemos terminado nuestra fase de análisis porque para terminar lo que corresponde a la entrega de ese informe, de toda esa análisis, de toda esa implementación de estrategias con respecto a identificar el contexto y lo que se necesita para nuestro desarrollo, falta lo que corresponde a la parte técnica. Ya hicimos lo que corresponde a la parte de modelado, utilizando diferentes herramientas basadas en lenguaje de modelado de datos, y ahora corresponde a la parte física, es decir, el hardware. Recordemos que en nuestro SRS hicimos unas propuestas de lo que corresponde a esos requisitos en cuanto al hardware. Entonces, ahora corresponde que de esas solicitudes que hicimos con respecto a diferentes equipos para la propuesta de nuestro desarrollo, debemos identificar cómo mostrarlas a nuestros clientes o a nuestros interesados basándonos en normas y estándares. Nos trasladamos hacia la formación. Permítanme cerrar aquí que estaba revisando el material. Sofía, en este momento no tenemos... Y entonces estamos aquí en nuestra formación. Seguimos nuestra ruta de aprendizaje, el contenido del curso. Estamos en nuestra etapa de análisis y en la actividad de proyecto 2. Recordamos nuestra guía. Ya se hizo la solicitud del profesor del bilingüismo para aquellas competencias que tenemos y que ya están incluidas dentro de la formación que corresponden al área de inglés. Estamos esperando, como les había comentado y como se dijo en la parte del comité, estamos cortos de profesores, entonces ellos se están distribuyendo entre todas las formaciones que están. Pero obviamente ya estamos en esa lista de espera para que el profesor de inglés se pueda incluir dentro de nuestra formación. De igual forma, los niveles de inglés que estamos desarrollando complementarios
simplemente me van a permitir, aparte de conocer un poquito otros elementos del lenguaje, en este caso del idioma inglés, también van a tener ustedes ese certificado de las actividades que desarrollaron en esas áreas. ¿Listo? Pero las que van a ser validadas dentro del territorio ni dentro de la formación van a ser estas competencias que están incluidas dentro de las guías de aprendizaje. La idea es que cuando el profesor de inglés no lo asignen, ustedes también van a establecer con él un horario de trabajo, de establecer sus sesiones sincrónicas y obviamente de la entrega y ejecución de esas actividades que están allí. En esta actividad de proyecto 2, entonces iniciamos lo que corresponde a esta otra actividad de aprendizaje que se refiere a, aquí lo tengo, a determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de la necesidad informática. Estas especificaciones teníamos una primera evidencia que era la parte del foro temático, donde íbamos a responder estas preguntas que tenemos aquí, dentro del espacio de foros que está disponible allí. Mi segunda, en este caso, evidencia corresponde al diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Entonces, ¿de qué se trata esta otra evidencia? Aquí nos indican, según nuestra guía de aprendizaje, que estas fichas técnicas son las que van a permitir establecer estas características del software que vamos a desarrollar una vez asociándolo directamente con la fuente de información que han brindado para obtener estos datos. Se dice que hay que diseñarlas basándonos en las normas y que debemos tener en cuenta para entregar esta evidencia. Nos habla del material de formación que se llama especificaciones de software. Nos sugieren un material complementario también directamente dentro del material de formación. Elaborar una ficha técnica. Y aquí dice que debemos tomar como referencia la ISO 9000 del sistema de gestión de calidad. Y obviamente vamos a realizar estas fichas técnicas de acuerdo con lo que vamos a recoger, tomando en cuenta cuáles son nuestras fuentes de información. Entonces vamos a nuestro material de formación e identificamos de qué se trata las fichas técnicas. Material de formación, especificaciones de software. Ok, entonces aquí tenemos nuestro material de formación, de especificaciones de software, donde tenemos aquí una pequeña introducción que ya habíamos revisado en sesiones anteriores, donde está en este caso la conceptualización o ese marco teórico para participar en el foro. Y aquí entonces está la parte de las fichas técnicas. Ya habíamos tenido una primera aproximación a este contenido. Repasemos esta parte de lo que corresponde a mi ficha técnica que voy a desarrollar en función del desarrollo que ustedes están proponiendo. Entonces, mi ficha técnica, fíjense aquí, vamos a subir un poquito. Ok. ¿Qué debe tener esta ficha técnica? Cuando hablamos de la ficha técnica, fíjense que la idea es que nosotros en este momento ya vamos a tener que tener capacidad de poder expresar en términos tecnológicos lo que vamos a pretender hacer con nuestra propuesta. Y de igual forma, ahora cuando hablamos de ficha técnica, le estamos dando ese formalismo que va a tener esa descripción, ya no solamente de forma visual a través del lenguaje modelado de datos, sino que también ahora vamos a trabajar con plantillas que permitan realizar esa sistematización de la información con respecto a lo que pretende realizar nuestra propuesta. A ver, me voy a permitir un momentico trasladarme aquí, minimizar el audio, el video,
para poder tener mejor calidad de audio. Se dice que es importante que lo que coloquemos dentro de la información, que se coloque dentro de esas fichas técnicas, debe ser tal cual como lo estamos planteando en el desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente va a llegar un momento en que siempre recuérdense que bajo la metodología de desarrollo que estamos implementando van a estar haciéndose revisiones continuas y obviamente el generar artefactos que no tengan correspondencia con las solicitudes o los requerimientos que se habían establecido previamente va a ocasionar pérdida en todos los sentidos, no solamente de recursos humanos, sino también de tiempo. Y obviamente eso va a generar pérdida de la inversión. Cuando nos hablan de la norma, recordemos que las ISO son estándares internacionales. Y son estándares internacionales que ya están aceptados por una comunidad, es decir, comunidad empresarial, comunidad de desarrollo, comunidad a nivel. Es más, la ISO que es obligación implementarla ya bajo la norma de la seguridad y salud del trabajo. Se habla que para la elaboración de esta ficha técnica, recordemos esta parte, la norma tiene sus criterios, la norma tiene características que deben mencionarse en cuanto a cómo deben elaborarse. Tenemos en la materia de formación una información, en este caso una infografía, que me describe de forma visual lo que corresponde a un sistema de gestión de calidad. A ver, vamos a esperar que la norma cargue. La norma está cargando en España. Por eso se demora un poco, no está ni siquiera en un servidor cercano. ¿Qué debe tener una ficha técnica? Entonces, ellos aquí nos plantean, en este caso, nos plantean este formato. Formato que nosotros vamos a diligenciar, a desarrollar y diligenciar en función de lo que estamos desarrollando o de las necesidades tanto de software como de hardware que consideramos que va a tener nuestra propuesta. Recordemos que todo lo que nosotros vamos a plantear en este momento va a ser siempre a futuro. ¿Por qué a futuro? Porque no hemos empezado el desarrollo. Esta ficha técnica es simplemente aquello que estoy proponiéndole a mi cliente para que el producto con el que yo voy a desarrollar, que es un software, pueda describirle, en este caso, un poco más detallado, ojo, se llama técnico. Fíjense que en muchos de los informes o artefactos anteriores que hemos entregado, siempre se ha tratado de expresarlo de una forma que el cliente pueda entender. Que la información sea comprensible a ese usuario o a ese interesado que tal vez no tenga mucho conocimiento. O puede darse el caso de todo lo contrario, que realmente sí lo conozca y allí no tuve que detenerme a explicar mucho con respecto a la información que pude haber generado en cualquiera de esos informes. Pero puede darse el caso que ya la parte sencilla de explicar corresponden a esos modelados, porque para ellos se desarrollan, para ellos se implementan, para facilitar lo que es la descripción de todo lo que representa las funcionalidades de mi herramienta. Pero de igual forma, yo a nivel de tecnología, yo tengo que tener conocimiento de características tanto de software como de hardware, de la herramienta con la cual estoy proponiendo, del desarrollo que voy a hacer. Y eso me implica que yo debo tener, obviamente, ese léxico leído, conozco ciertos elementos de tecnología, pero no me los sé todos. Obviamente, ¿qué me obliga a mí? A tener que revisar el material para poder identificar y poder seleccionar o describir esas características que tiene cada uno de los equipos con los cuales yo sugiero que la propuesta debe tener para que funcione de forma correcta. Entonces, este ejemplo de ficha técnica, ¿qué nos menciona? Se dice que en este caso, esta parte debe llenarse. La ficha técnica va tanto para hardware como de software, ¿ok? Iniciamos con características del producto, obviamente, fíjense que en este caso se está haciendo por módulo. Si este proyecto lo están desarrollando por módulo, gestión, usuario, administrador, se está describiendo a nivel de módulo.
si yo mi proyecto no lo voy a hacer en función de módulos, sino que va a ser en función de, lo puedo trabajar recordemos que tenemos un diagrama de casos de uso, y en ese caso yo no lo voy a trabajar como módulo, sino que lo voy a trabajar por menú. Entonces yo puedo trabajarlo en función de aquellas opciones que el menú puede estar desplegándole a un usuario. Y hago la descripción, en este caso no sería mi módulo, sino sería mi opción, puede ser mi proceso, y ya voy haciendo la descripción. Pero fíjense que esta es una descripción general. ¿Qué quiere decir una descripción general? No entro en la parte de tecnicismo o de explicar el lenguaje de programación, cómo lo voy a hacer, no. Recordemos que toda esta etapa de análisis es simplemente recabar la información suficiente y completa que se necesita para poder hacer esa planificación del proyecto. Aquí todavía ni siquiera hemos empezado a planificar nuestro proyecto porque lo importante es tener la información necesaria. Yo no puedo empezar a planear si tengo alguna duda con respecto a la información, porque obviamente lo que significa la consecución de esa planeación vamos a tener errores. Aquí me habla de la breve descripción general del producto. Obviamente va a ser esa propuesta que ustedes están desarrollando. ¿Qué tipo de arquitectura? Entonces aquí sí nos toca indagar un poquito qué arquitecturas tenemos de desarrollo. Entonces, ¿qué debemos conocer? Si son arquitecturas cliente-servidor, si son arquitecturas de 3 capas, si son arquitecturas que tengan mucho más capas porque tenemos APIs integradas que me van a facilitar la comunicación, por darles un ejemplo. Puedo tener una API de WhatsApp porque yo quiero mandar mensajes masivos. Tal vez pueda tener una API de Google Maps porque yo quiero que las personas puedan dentro de mi herramienta identificar alguna característica geográfica. Eso se debe emplear como necesidad, como solicitud y requisito. Y obviamente esas interacciones con otros elementos ya hablamos de lo que llamamos multicapas. Entonces hay que conocer qué tipo de arquitectura nosotros vamos a emplear para nuestro desarrollo. Entonces vamos a identificar hoy estas características de la ficha y mañana entonces vamos a identificar, según nuestra propuesta, cuáles son las arquitecturas que existen en el mercado a nivel de desarrollo y con cuáles de ellas yo me voy a identificar o yo lo asocio a la propuesta con la que estoy desarrollando. Ya aquí llegamos a la parte de lo que es requerimiento del producto. ¿Qué son requerimientos? No quiere decir que porque en este momento tenga una sola descripción de este requerimiento, no exista otro requerimiento basado, en este caso, en el nivel de servidor. En este caso me está diciendo que si tiene un servidor y un cliente, él va a trabajar cliente-servidor. Si yo voy a tener una arquitectura basada en 3 capas, yo debo identificar cuáles son esas 3 capas. Generalmente es el modelo vista controlador, que es una de las arquitecturas de desarrollo más empleadas actualmente. Entonces mi modelo vista controlador, o sea, yo debo tener en ese caso el cliente que es el usuario, que es lo que llaman en mi frontend. Debo tener mi vista, que en este caso mi vista van a ser todo el modelo que estamos empleando, y mis controladores obviamente van a ser aquellos que me van a permitir efectuar las operaciones. Eso es lo que vamos a describir aquí en la parte del producto. ¿Qué necesito saber de ese producto? Bueno, si en este ejemplo que tenemos aquí, que nos está dando la plataforma, me está indicando que voy a trabajar con una tecnología o una arquitectura cliente-servidor. Es decir, yo tengo una página montado en alguna de las plataformas de la nube y mi usuario está accesando a esa página. Eso es lo que llamamos un cliente-servidor. Simplemente solicitudes. Pueden ser páginas publicitarias, pueden ser páginas informativas. ¿Por qué solamente cliente-servidor? Porque fíjense que cuando hablamos cliente-servidor no tengo intercambio o acceso a una base de datos cuando manejamos este tipo de tecnologías. Que yo necesito trabajar ya con información almacenada en base de datos, que es información que debo manipular. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque ya no son tecnologías solamente de solicitudes y respuestas, de peticiones y respuestas, sino que allí estamos estableciendo ya diferentes elementos para poder, en este caso, dar respuesta a ese cliente que tenemos allí.
Ya estoy hablando de que tengo que tener otros elementos que me puedan permitir ese intercambio de información. Y vuelvo y les repito, vamos a profundizar un poquito con respecto a estas tecnologías mañana. Quiero que identifiquemos cuáles son esas características de esta ficha para que vayamos asociándola a los elementos que yo tengo en este momento de nuestro proyecto. Aquí, obviamente, estamos haciendo una pequeña descripción según este ejemplo que tiene cliente-servidor. Entonces yo digo, bueno, del lado del servidor, ¿qué tengo? Tengo Harvard, que quiere decir, fíjense que lo me dice aquí, me habla mínimo. Toda la descripción que nosotros vayamos a emplear con respecto a esos elementos de trabajo van a tener siempre un punto, un tope mínimo, es decir, de ahí hacia abajo no puedo trabajarla porque no garantiza el funcionamiento de la herramienta. Ejemplo, yo necesito mínimo 8 GB de RAM. Listo, 8 GB de RAM es un requisito físico de hardware. Mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? Que de ahí para adelante todas las que usted quiera. ¿Por qué no coloco 4? Bueno, porque yo sé que si pongo 4 el equipo no va a trabajar lo suficiente o simplemente puede estar ejecutándose otra aplicación que vayan a compartir ese espacio de memoria y le van a limitar lo que es las operaciones que pueda realizar la propuesta que ustedes están haciendo. Entonces siempre hay que trabajar con esos topes mínimos altos. ¿Qué otra característica puedo tener? En este caso que estoy hablando de mi servidor, puedo tener la velocidad del procesador, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si son 18 núcleos y están trabajando en paralelo. Todas esas características hay que manejarlas aquí. Que entonces eso es físico. Cuando vengo a mi parte de software y todo va a depender de cómo va a ser ese servicio que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que tal vez lo voy a hacer en una empresa y la empresa tiene su propio data center. Allí ellos tienen sus servidores, sus características. Perfecto. O muy diferente, si yo simplemente me voy a pagar un servicio en la nube, ya sea Azure, ya sea el de AWS o el del mismo Google, que también nos presta servicios en la nube, y yo simplemente voy a pagar un servicio por tener un espacio de almacenamiento. Y allí coloco mi herramienta y la gente simplemente consulta. ¿Qué software pueden tener? Ojo, entonces esos requisitos mínimos descritos aquí, si vamos a trabajar con dispositivos en la nube, ya va a depender de la información que les faciliten a ustedes los proveedores, porque ellos son los que nos van a indicar cuánto sería esa capacidad de almacenamiento del disco duro en la nube, ese disco virtual, qué velocidad nos van a permitir de conexión o de respuesta, tanto de subida como de bajada. Entonces, esa parte es lo que nosotros vamos a identificar allí. Cuando voy a mi software, fíjense que nos habla de todo lo que son requerimientos lógicos. Es decir, voy a utilizar un navegador, voy a trabajar con el lenguaje de programación con el que voy a trabajar. Es decir, yo voy a trabajar. Esto va a ser siempre desde el lado del servidor. Ojo, el servidor tiene Windows Server, qué sé yo, que en la parte donde está, porque está trabajando en Azure, o puede tener, puede ser un servidor que ustedes en este caso contrataron y resulta que está basado en software libre y tiene por allá un servidor basado en software libre, tiene por allá se llamaba Savannah, cualquiera de los servidores permitidos para, en este caso, generar y configurar un servidor basado en software libre en la nube. Eso es software. Entonces allí yo voy a empezar a hacer la descripción que mi servidor, en este caso está trabajando bajo software libre, van a colocar qué distribución de software libre está trabajando y qué versión de esa distribución ustedes están manipulando. En este caso lo va a manejar del lado del servidor. Que necesitamos otras recomendaciones, mira, tal vez recomendaciones adicionales puede ser un ancho de banda, recomendaciones adicionales puede ser, si mi información es crítica, puede tener un disco de respaldo, un espejo, un mirror por allá en otro lugar para hacer un levantamiento en caso de algún incidente. Entonces todo eso es lo que vamos a empezar a describir aquí. Profe, pero en este momento tal vez yo no conozca mucho de elementos técnicos o lo que yo pueda necesitar. Entonces ahí es donde empieza su experticia como investigador. ¿Qué se necesita para tener, si yo quiero trabajar con un servidor,
¿Qué características tienen los servidores en la nube? Muchas de ellas se las describen a ustedes el proveedor de servicio con el que ustedes contratan. A menos que el servidor sea de la empresa o ustedes deseen y consideren que tal vez esos servicios de las grandes compañías en la nube a veces son costosos y ustedes tienen acceso a un servidor libre que en realidad no debería ser lo más adecuado. ¿Por qué? Porque los servidores, las grandes compañías de servidores como lo manejamos en este momento, implementan políticas de seguridad. Deberían estar como mínimo trabajando bajo una ISO 27000, que es la que nos habla de lo que es seguridad informática. Entonces, son cosas que debemos ir revisando, leyendo, indagando de cuáles serían para nosotros ese mejor servicio en la nube. Cuando ya estoy aquí en el área local, estoy hablando de mi cliente, nosotros en este ejemplo que nos indica la plataforma, del lado de mi cliente, o sea, del lado ya del usuario final, ¿qué le recomendaríamos nosotros para que el usuario final pueda trabajar directamente y de una forma fácil y sin ningún inconveniente en la parte de su ejecución con la propuesta que nosotros estamos desarrollando? Es allí donde entonces también, de igual forma como la anterior, yo empiezo a hacer esa descripción de esos elementos que debería tener el equipo local. Debe tener a nivel de hardware una memoria, un disco duro, una velocidad del procesador, si la persona debería tener un mouse como mínimo, requisitos mínimos lo que colocamos allí, cuánto de disco, cuánto de RAM, si vamos a tener en la nube, obviamente que vamos a tener un servicio de internet, qué tanto ancho de banda debería tener, cuánto de subida y bajada para garantizar que la herramienta que en este momento nosotros vamos a empezar a desarrollar, lo vamos a brindar como solución, funcione de la forma correcta. Físicamente, software, ¿qué debo tener desde el lado del cliente para que funcione mi herramienta? Navegadores, sistemas operativos, ¿qué otra cosa? Bueno, nosotros vamos a descargar informes tipo Acrobat, obviamente va a tener en este caso un lector de PDF para que se pueda visualizar el informe en PDF. Vamos a tener también alguna herramienta que me permita, si lo tengo en la nube, esa descarga o esa lista de descarga de los productos o de la información que yo desee descargar. Eso en cuanto a lo que se refiere en mi ficha técnica, requerimientos del producto, es decir, de su herramienta. Cuando llegué a esta otra parte de lo que son mis requerimientos funcionales, entonces allí automáticamente lo estoy asociando a mi diagrama de casos de uso. ¿Por qué? Porque mi diagrama de casos de uso me permitió identificar dentro de cada óvalo que representa un caso de uso de ese modelo una función. Que mi caso de uso solo tiene 3 funciones, allí tenemos un detalle que hay que corregir. ¿Por qué? Porque recordemos que las funciones básicas y elementales del CRUD, es decir, cualquier manejo de data en la internet, sería su creación, su registro, si la persona no existe, su acceso si la persona existe, actualizar la información si la persona tuvo algún cambio en alguno de los datos que tenemos allí, consultar. ¿Por qué consultar? Porque obviamente podemos emplear las consultas como estrategias para generar reportes, pero debe existir la consulta. Todos los mayores de 18 años, todas las personas que vivan en Antioquia, y así podemos ir agregando filtros para esa consulta. Y por último debe tener eliminación, que no es lo más ni adecuado ni recomendable, porque así las personas se les desactive su perfil porque se retiraron de la empresa, quedan allí registradas en ese log, en ese bitácora de actividades o bitácoras de usuario que en algún momento pertenecieron a la empresa, con sus datos y todo asociado allí. ¿Qué puede ocurrir? Que tal vez la persona se ausentó o se retiró del trabajo este año, pero el año que viene lo contratamos nuevamente. Entonces, imagínense tener que estar accesando a base de datos, eliminando a un usuario y volviendo otra vez a crearlo desde cero porque borré toda la información de ese respectivo usuario. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que cuando las personas abandonen los espacios de trabajo, su información no se visualice? Se le coloca como una lista, como un chequeo, como
una verificación que indique que se encuentra o no se encuentra activo en el sistema. ¿Y qué es lo que pasa cuando la persona está activa? Que puede ver y accesar a todas las funciones de la herramienta. Cuando una persona está inactiva, sea cual sea el desarrollo, en ese momento la persona no puede realizar ninguna operación dentro de la herramienta, pero la herramienta sabe, o en este caso nuestro software, identifica que existe alguna información que esas personas pudiese existir, o que esa persona, información de esa persona que se vaya a necesitar en un momento determinado. Entonces, lo más recomendable siempre es no eliminar, sino simplemente como suspender. ¿Qué más debe tener esta ficha técnica? Esta ficha técnica tiene que tener este elemento: las versiones. Recordemos que estamos trabajando con calidad, y calidad significa mejora continua, y mejora continua que está asociado a revisiones periódicas. ¿Por qué revisiones? Porque simplemente nosotros debemos certificar y validar que lo que se lleva hasta este momento realmente esté correcto, se estén cumpliendo los objetivos, se estén desarrollando conforme a las necesidades, y son tantas cosas que debemos verificar porque representan para nosotros un activo, es decir, información. De igual forma, fíjense aquí, nos habla de la historial de modificaciones, es decir, se pudo cambiar un parámetro, se cambió el valor de alguna fórmula dentro de ese manual con el que hemos estado trabajando. Cualquier detalle, si sea punto o sea una coma, que se adicione a la versión anterior, automáticamente genera una nueva revisión. ¿Y quién se encarga de revisarlo? Los creadores de esta ficha, es decir, nosotros. Y por último, fíjense que tiene el aprobó, eliminó, bueno, elaboró, aprobó y validó de estos requisitos que estamos definiendo en estos requerimientos de nuestro sistema. Obviamente que todo esto va seguido dentro de la misma hoja, o se puede visualizar como pestañas, de manera que toda la información se pueda ver en un compendio total. Esto es lo que hay que hacer, en este caso, a nuestra herramienta. Debemos trabajar con este resumen a través de lo que corresponde a nuestra ficha técnica. En este caso, obviamente que los responsables van a ser ustedes como desarrolladores de la propuesta. ¿Qué va a tener esa herramienta? Yo me voy a trasladar hasta acá. Mire, tenemos, hay que ser, las dije que había hecho aquí solicitud, tenemos 2 competencias de inglés y 4 competencias de matemáticas. Bueno, esperemos que en este caso ya nuestro instructor que le corresponda ya esté por aquí cerca. Entonces, revisando nuestro material de formación, la siguiente unidad que corresponde es la parte de nuestra propuesta técnica. ¿Qué nos dice nuestra guía? Entonces identificamos en nuestra guía qué es lo que desea que se desarrolle. Entonces me habla que debemos hacer la ficha técnica para la recolección de la información. ¿Cuál es ficha técnica? Entonces, ficha técnica ya la identificamos aquí dentro de nuestro material de formación, de especificaciones, que es ese formato resumen donde nosotros vamos a, de forma muy general, describir qué es lo que va a ser la propuesta que estamos haciendo. Muy general, fíjense que aquí no estamos entrando en detalles técnicos, aunque se llame técnica, se refiere al área técnica, es en cuanto a los dispositivos que se van a sugerir o a proponer dentro de esta herramienta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una empresa que ya ustedes conocen, porque están haciendo un material y porque están identificando, se puede establecer si la empresa al menos tiene Wi-Fi. ¿Por qué? Bueno, pero porque resulta que la empresa, por políticas de seguridad o por políticas económicas, no ha comprado un router.
Pero nosotros dentro de nuestra propuesta le sugerimos que debería comprar un router. ¿Por qué? Bueno, porque me garantiza un poquito mayor de seguridad de los datos, obviamente, porque yo coloco una contraseña diferente a la que viene desde la calle, y necesito ese router porque tal vez mi programa o mi propuesta tiene unos módulos a nivel móvil, y obviamente para que esos módulos se descarguen o para que esos módulos puedan ejecutarse en línea, yo debo tener el servidor levantado, es decir, una conexión a internet. ¿Quién me puede facilitar eso? Bueno, esas conexiones a internet en este momento están limitadas, y nos damos cuenta que debo describirla aquí en esta parte donde estamos dentro de nuestro área del cliente. Tanto como el servidor del área del cliente debo describir estas conexiones, como del área del cliente, porque uno es el que recibe y otro es el que envía, y de igual forma, así como yo envío, también puedo recibir, y esas características debemos describirlas aquí en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, ficha técnica, un ejemplo. Obviamente recordemos que en nuestro material de formación aquí nos habla de un material complementario, y estos materiales se pueden descargar. Fíjense que aquí tenemos otros elementos con los cuales podemos revisar y poder establecer cuáles son esas características que la herramienta que estamos proponiendo debe tener aquí, al menos en esta ficha técnica. Ok, nos manda en este caso a la ISO. Aquí tenemos generalidades, relaciones de los conceptos, nuestro ISO 9000, en este caso 2015, una de las versiones más antiguas, nos establece cuáles son en este caso los sistemas de gestión de calidad que se están implementando, qué significa trabajar bajo una ISO 9000, y ellos también describen, basados en los sistemas gerenciales de información para trabajar los diferentes organismos del Estado, existen unas características definidas. Entonces, los invito a leer todo este material de formación para ir, en este caso, conociendo un poco más acerca de las normas con las que estamos trabajando. Fíjense que cuando no estamos en nuestra guía de aprendizaje y nos dice que estas son las características que va a tener, que debería tener nuestro informe, importante, como siempre les he dicho, revisar cuál es el instrumento de evaluación de ese informe. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir a mí determinar si realmente se hizo bien o se hicieron mal las cositas allí. Esa corresponde a mi actividad de aprendizaje 3. Validar, 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 validar. Este es puro validar, debe ser entonces la segunda. Esperemos que allí me equivoqué. Ok, mi segunda me habla modelo de dominio del proyecto, solamente modelo de dominio, es decir, solo mi diagrama de clase. ¿Qué tenemos ahora aquí? Vamos a revisar ese instrumento, elaboración, que me va a permitir identificar cuáles van a ser esos criterios que se van a revisar en que se van a revisar de esta ficha técnica. Esta es la 093, 093, 3, 093, 3, aquí está. Vamos a revisar, corazones. Ok. Información de lista de chequeo, esta ya la hicimos. 093, entonces será 094. Entonces aquí vamos, aquí está el foro. Diseño de la ficha técnica nos corresponde a la segunda evidencia que tenemos acá, y vamos a verificar cuáles son esos criterios con los cuales se van a revisar nuestras fichas y poder establecer entonces
hasta dónde o qué debo implementar o complementar dentro de mi actividad para obviamente cumplir con esos requisitos que me exige el instrumento de evaluación. Entonces mi instrumento de evaluación tiene 5 criterios y me está hablando. Identifica cada uno de los elementos que intervienen en el sistema de información, evidencia el uso de técnicas de análisis de proceso, utiliza metodologías establecidas para el análisis de los procesos, presenta informes cumpliendo con las normas básicas, ya dijimos que podemos trabajar con la plantilla de desarrollo de presentación, y la ficha técnica presentada como referencia debe estar incluida dentro de este informe. ¿Cómo incluyo yo la norma? Entonces la norma, basándonos en sus especificaciones, me dice qué debo considerar. Recordemos que la norma la tenemos aquí. Entonces fíjense lo que aparece aquí cuando yo voy a la parte, cuando voy aquí a la parte del título de la página que nos compartieron en el material de formación. Permítanme, yo se las comparto de una vez también aquí. Y es la página que nos envía hacia la norma, la ISO 9215. Entonces fíjense que aquí tenemos términos relativos con respecto al proceso, a los requisitos, a los resultados, y nos habla de términos, es decir, qué cosas debo considerar yo cuando voy a empezar a definir estos valores que están aquí. ¿Qué quiere decir que tenga los criterios basados en la norma? Que ustedes pueden ir explorando aquí esta página donde está la parte de la norma, y por ejemplo esta que dejamos aquí abierta del proceso. Términos asociados al proceso, entrada. Y aquí hay unas definiciones que hablan con respecto a la entrada, la información de los procesos. ¿Dónde podemos nosotros identificar eso? En las historias de usuario. Mi historia de usuario me está indicando qué información tengo, hacia dónde la voy a llevar y qué es lo que voy a obtener después que esa información es procesada. Entonces, eso es lo que en este caso me refiere, identificándolo también dentro de nuestra normativa. Aquí tenemos la ISO. La ISO no abrió. A ver, yo creí que estábamos descargando el material. Pero esta evidencia no es tan compleja, simplemente yo tomo nuevamente esos artefactos que he desarrollado y sintetizo lo que ellos van a desarrollar en esta plantilla que tenemos aquí. Podemos tomar esta plantilla y hacerla plantilla como la hemos manejado las veces anteriores. Vamos a identificar las plantillas anteriores, material complementario, por ejemplo esta plantilla de historia de usuario. Ok, la tenemos aquí. Vamos a tomar y vamos a hacerle desarrollar una plantilla nueva. Estas son las evidencias del día de hoy. Y me indica que mi plantilla debe poseer, según este diseño, estas características. Entonces, ¿en qué las podemos desarrollar? Vamos a trabajarla. En este caso, fíjense que la está manejando como un párrafo, es decir, como texto normal. Cuando hablamos de registro de formato de ficha técnica, obviamente es del producto que ustedes van a desarrollar. Es hacer como cuando compramos un producto y nos viene así ese folletico de cómo funciona, pero no hemos entrado al manual de usuario. ¿Qué quiere decir? Que ese folleto de cómo funciona es ese que me va a dar una introducción rápida de lo que representa ese producto que estoy comprando. Si yo quiero profundizar realmente en las funcionalidades de ese producto que acabo de comprar, ya todos los elementos tienen un manual de usuario. Entonces, indaga tu manual de usuario e identifica esas características de lo que tú quieres en esa nueva herramienta. Lo mismo ocurre aquí. Esta parte de la ficha técnica es como ese abreboca, esa inducción
a la herramienta que estamos proponiendo, tomando ya en consideración elementos que representan a tecnología. Fíjense que aquí, ¿cuáles son esos elementos que me representan tecnología? Me están hablando de una arquitectura, es decir, cómo se van a desplegar los elementos de mi herramienta. Y obviamente que esta parte de los requerimientos ya la hemos repasado varias veces, tanto con los diagramas de casos de uso como su especificación. De igual forma, aquí no nos le están pidiendo que hagamos el dibujo, ni que tenga que hacer toda la plantilla nuevamente que empleo ya para mis casos de uso, sino simplemente, fíjense lo que tiene aquí, una lista. No estamos colocándolo y describiendo, sino simplemente mencionando cuáles van a ser mis funcionalidades: ingreso, registro, modificación del cliente, actualización de datos del cliente. Obviamente que acá comentamos que la eliminación no puede ser física ni sinológica, entonces coloquemos activar o desactivar cliente o inhabilitar cliente. ¿Y quién hace todo eso? Ah, mira, resulta que todo eso lo hace el administrador de la herramienta. Entonces yo tengo por allí una parte donde se solicitan los nuevos usuarios, entonces solicitar nuevo usuario si es que lo estamos trabajando con un dataset. Y pueden ser cada una de esas funciones que ustedes identificaron de su proceso, que se colocan aquí en forma descriptiva, simplemente como una, en este caso, como una pequeña lista, como un resumen muy sintético. Clientes de producto, obviamente van a ser los stakeholders. Cuando hablamos de cliente, es muy diferente que decimos usuario. Ojo con esos términos, mis corazones. Cuando yo estoy hablando de cliente, es aquel que está interesado en el desarrollo de, puede pagarme o no el producto, porque tal vez no sea el que esté encargado de darme los recursos o las inversiones económicas, sino simplemente el que está verificando cómo va el proyecto. Pero es un stakeholder muy diferente, porque ese stakeholder que está ahí solamente está tratando de tener un beneficio en función de implementar esa herramienta. Pero cuando yo hablo ya de usuario, son aquellos que van a manipular totalmente la herramienta con la que estamos trabajando. Y la información que cada uno de ellos va a obtener de nuestra propuesta, obviamente va a variar dependiendo ese nivel de, que van a tener ellos de inmersión en la propuesta o de qué tanto se pueden involucrar. Porque yo puedo tener a un usuario cliente, es válido, porque resulta que el que me mandó a hacer el sistema o el que me dijo cómo voy a hacer la herramienta es el que la va a usar. Entonces él es mi cliente, mi interesado cliente y usuario, o sea, él es todo mi stakeholder de esa persona. Ese caso se puede dar, o a diferencia de otros que pueden ser mucho más complejos, que realmente la plata la está pagando el jefe, pero el que lo va a usar es la secretaria. Situaciones como esas se manejan. Entonces es importante diferenciar bien quiénes son mis interesados y quiénes son mis usuarios. Y hasta aquí en la parte de la ficha técnica que vamos a desarrollar, es solamente esta plantilla. Entonces me voy a poner ahorita a trabajar en Word, se las voy a compartir aquí, corazones, en la parte del material complementario de la actividad del proyecto 2, voy a colocar allí la plantilla de ficha técnica para que ustedes simplemente solo baseen la información resumen de ese proyecto con el que están trabajando esta formación de la tecnología. Me devuelvo por aquí y dejémoslo hasta hoy por esta parte de lo que es esta otra evidencia de esta ficha técnica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto al desarrollo de esta ficha, muchachos? Ok, entonces me comprometo ahorita a sentarme a terminar la ficha y se las comparto. Acuérdense que trabajamos con el formato, aunque la evidencia nos está diciendo que en la parte de introducción, recordemos siempre mencionar que vamos a trabajar con la metodología con la cual ustedes están asociando, ya sea Scrum, ya sea Kanban, ya sea XP, ya sea prototipado, de estas metodologías ágiles en el desarrollo de software. Hay que hacer siempre la introducción a ese acotamiento. Estamos trabajando bajo una metodología ágil, basada en Scrum, basada en Kanban, porque es importante siempre recalcar cuál es esa guía o esa orientación hacia la cual nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que eso es como identificarnos, eso nos va a permitir identificar bien esas características que de las metodologías
a la cual estoy implementando, y debe darse el caso de que llegó un momento en que me perdí en la ideología de la metodología, es porque simplemente esa metodología no me va a permitir cumplir con los objetivos que tengo. Entonces ahí nos toca replantear. Entonces la idea es que desde este momento que estamos nosotros en nuestro análisis, en nuestra definición y en nuestro establecimiento de realmente cuáles van a ser esas funcionalidades de la herramienta, nosotros podamos dominar esa parte de la metodología. Mire, yo estoy trabajando Scrum porque lo voy a hacer con Scrum. ¿Cuáles van a ser? Y sabemos que tenemos limitaciones en cuanto a la implementación de toda la metodología, porque ellos nos hablan de equipos de desarrollo. Y sabemos que el equipo de desarrollo que tenemos son cada uno de ustedes. Pero la idea es que vayamos asociándonos, vayamos imaginando cómo tiene que ser realmente implementándolo en grandes equipos de desarrollo esa metodología con la que estamos trabajando. Si la metodología me dice que hay que trabajar con un equipo porque hay una persona que diseña, hay una persona que trabaja base de datos, hay una persona que valida, el tester, entonces, pero en este momento son ustedes son las 3 personas, pero las 3 personas deben existir, mis 3 especialistas deben existir. Ah, bueno, ¿por qué? Porque cuando yo empiece a repartir mis tareas, yo sé que el que le toca la parte de diseño es el que va a encargarse solamente de lo que es la vista, de lo bonito al usuario, de la interacción con el usuario. Yo sé que aquel usuario, que así vuelva a ser yo también, en la parte de base de datos, es aquel que se va a encargar de lo que es mi parte trasera en servicio, es decir, permitir el acceso a la base de datos, validar la información de la base de datos, consultar o generar o facilitar la información que esté almacenada. Pero resulta que también tenemos en esto, dentro de mis roles, tengo una persona que se encarga de mostrarle al cliente todo lo que llevamos. Entonces, así sean ustedes mismos otra vez, ese rol tiene que existir. La idea es que nos vayamos asociando de una vez con los roles que cada una de las metodologías que hemos implementado también nos identifica. Es algo así como que vamos a hacer, a conocer realmente la metodología porque así nos lo está pidiendo la evidencia. Entonces, si no hay dudas, si no hay más preguntas hasta ahora, mis corazones, yo voy a detener la grabación y por favor